Orígenes de la alquimia occidental. A la pregunta de por qué en lugares tan distantes entre sí como el cercano y el lejano Oriente ha existido la alquimia desde hace miles de años, al menos desde la mitad del último milenio antes de Cristo y probablemente desde los tiempos prehistóricos, la mayoría de los historiadores suele responder que los hombres eran asaltados una y otra vez por la tentación de convertir los metales corrientes en oro y plata para enriquecerse rápidamente, hasta que la química empírica del siglo XVIII demostró definitivamente que un metal no puede transformarse en otro. Pero la realidad es muy distinta y en parte casi totalmente opuesta. El oro y la plata eran ya metales sagrados antes de convertirse en medida de valor de las mercancías. Eran la representación terrena del sol y la luna, y por consiguiente, también de todas las cualidades espirituales que se atribuían a la celestial pareja. Hasta la Edad Media, el valor de ambos metales preciosos se hallaba establecido de acuerdo con los períodos de revolución de uno y otro astros. Incluso la forma redonda de las monedas de oro y plata es una réplica de sus celestes modelos, y la mayor parte de las más antiguas monedas de oro suele llevar grabados imágenes o signos alusivos al sol o a su ciclo anual. Para los hombres de los siglos anteriores al racionalismo, era evidente el parentesco entre los metales preciosos y los dos grandes astros, y haría falta todo un mundo de ideas y prejuicios informados por la mecánica para privar a ese parentesco de su íntima vinculación y reducirlo a una especie de coincidencia estética. No se puede confundir un símbolo con una mera alegoría, ni ver en él una expresión de un impulso colectivo cualquiera, sordo e irracional. El verdadero simbolismo consiste en equiparar cosas que, si bien por razón de tiempo, espacio, constitución material y otras circunstancias limitativas pueden ser distintas, tienen una misma propiedad esencial. Se muestran como trasuntos, manifestaciones o imágenes de la misma realidad, independientemente del tiempo y del espacio. Por tanto, no es del todo correcto decir que el oro representa al sol y la plata a la luna. El oro tiene la misma esencia que el sol y la plata la misma esencia que la luna. Tanto los dos metales preciosos como los dos astros son símbolos de dos realidades cósmicas o divinas. Por tanto, la magia del oro deriva de su esencia sagrada, de su perfección cualitativa, mientras que su valor material tiene solo una importancia secundaria. Vista la naturaleza sagrada del oro y la plata, la obtención de estos dos metales debía de ser función sacerdotal, del mismo modo que la acuñación de monedas de oro y plata fue al principio prerrogativa de ciertas teocracias. Es congruente con ello el que los usos metalúrgicos relacionados con el oro y la plata, que desde los tiempos más remotos se conservan en algunos de los pueblos llamados primitivos, denoten una ascendencia sagrada. La manipulación de los minerales en general se consideró siempre como una operación sagrada en las civilizaciones llamadas arcaicas, que aún no distinguían entre las actividades espirituales y las prácticas, es decir, las destinadas a fines puramente materiales, y que lo veían todo desde la perspectiva de la unidad íntima entre el hombre y el cosmos. En general, era prerrogativa de una casta sacerdotal que se decía depositaria de poderes divinos que la facultaban para ejercer esta actividad, y donde no era así, como en el caso de ciertas tribus africanas que carecían de tradición metalúrgica, el fundidor o herrero era considerado como un intruso en el orden natural,
sospechoso de practicar la magia negra. Lo que para el hombre moderno es superstición, y en parte subsiste solo como tal, constituye en realidad un atisbo de la profunda relación existente entre el orden natural y el espiritual, que la extracción de los minerales de las entrañas de la tierra y su purificación violenta por medio del fuego encierra algo inquietante y abre peligrosas posibilidades, lo sabe también el hombre, entre comillas, primitivo, aun sin las pruebas que nos brinda de ello la edad de los metales. Para la humanidad arcaica, que no separaba artificialmente el espíritu de la materia, el advenimiento de la metalúrgica no constituyó un mero descubrimiento, sino una revelación, ya que sólo un mandato divino podía facultar a los hombres para desarrollar semejante actividad. Sin embargo, esta revelación ha tenido desde el principio su lado bueno y su lado terrible, y exige una especial prudencia a los hombres a quienes está destinada. Del mismo modo que las manipulaciones del metalista con minerales y fuego encierran cierta violencia, también los influjos espirituales relacionados con este oficio debían de ser de índole peligrosa y de doble filo. En especial la extracción de los metales preciosos del mineral impuro por medio de disolventes y purificaciones, como el mercurio y el antimonio, y bajo la acción del fuego, había de realizarse frente a la resistencia de las tenebrosas y caóticas fuerzas de la naturaleza, de igual forma que la obtención del oro o la plata internos, de pureza y fulgor inmutables, exige la derrota de todos los instintos del alma, turbios y confusos. El siguiente pasaje, tomado de la autobiografía de un senegalés, indica que en ciertas tribus africanas la elaboración del oro ha sido considerada como un arte sagrado hasta los tiempos más recientes. Abro comillas. Mi padre tomó entonces el crisol con sus largas tenazas y lo puso sobre la llama. De pronto cesaron en la fundición todos los demás trabajos, porque mientras se funde y enfría el oro, no se puede trabajar cerca de él ni el cobre ni el aluminio, para que no caigan en el recipiente partículas de los metales ordinarios. Solo puede seguir trabajándose el acero. Sin embargo, incluso los hombres que manipulaban el acero acababan su tarea rápidamente o la interrumpían para unirse al corro de aprendices congregados en torno a la forja. A veces mi padre no tenía espacio suficiente para moverse con libertad, y entonces hacía retroceder a los aprendices con un simple gesto de la mano. Nunca pronunciaba ni una sola palabra en tales momentos, y tampoco los demás hablaban. Nadie podía hablar, y hasta el bardo callaba. Solo rompían el silencio, el resoplido del fuelle y el leve burbujear del oro. Pero aunque mi padre no articulaba ni una palabra, yo sé que interiormente estaba hablando. Podía verle mover los labios mientras removía el oro o el carbón con un palo que había de cambiar con frecuencia porque ardía fácilmente. ¿Qué decía? No lo sé. Con exactitud no lo sé, pero nunca me comunicó ni una sola palabra. Pero, ¿qué podía decir sino conjuros? ¿No conjuraba a los genios del fuego y del oro, del fuego y del viento, el viento que salía por las bocas del fuelle, el fuego que había nacido del viento y el oro que se había desposado con el fuego? Sin duda los instaba a que le prestaran su ayuda y su amistad y a que se unieran con armonía. Sí, llamaba a aquellos genios, pues son de los más importantes y su presencia era necesaria para la fusión. La operación que se desarrollaba ante mis ojos era sólo, en apariencia, una simple fundición de oro, pero era esto y algo más. Era un acto de magia que los genios podían autorizar o impedir. Por esto reinaba aquel silencio en torno a mi padre.
¿No era prodigioso que en aquellos momentos la culebra negra se escondiera siempre debajo de la piel del cordero? Porque no siempre estaba allí. No iba todos los días a visitar a mi padre, pero jamás faltaba cuando iba a fundirse el oro. A mí no me sorprendía. Desde la tarde en que mi padre me contó lo del genio de su tribu, me pareció completamente natural que la culebra estuviese allí, ya que ella conocía el futuro. Antes de trabajar el oro, el obrero tiene que purificarse, lavarse de la cabeza a los pies, y mientras dura la operación, abstenerse de toda relación sexual. Cierro comillas. Que existe un oro interior, mejor dicho, que el oro posee tanto una realidad externa como una realidad interna, era una conclusión perfectamente lógica para una mentalidad que, de manera espontánea, había reconocido en el oro y en el sol una misma sustancia. Aquí, y sólo aquí, se encuentra la raíz de la alquimia, que en sí se remonta a los tiempos del antiguo Egipto, donde era practicada por los sacerdotes. Y es que la tradición alquímica que se extendió por el cercano Oriente y por las tierras de Occidente, y que quizás influyó también en la alquimia hindú, reconoce como fundador a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Hermes, que no es otro sino el dios del antiguo Egipto, al que los griegos llamaron Tot, y que regía las artes y ciencias sagradas, de forma parecida como lo hacía en el hinduismo el dios Ganesha. La palabra alquimia deriva de la voz árabe alquimilla, que a su vez proviene, al parecer, del egipcio Keme, que designa la tierra negra, que puede ser tanto la denominación del propio país de Egipto como el símbolo de la materia prima de los alquimistas. También podría ser la expresión derivada del griego chima, que significa fundir o derretir. Sea como fuere, los apuntes alquímicos más antiguos que se conservan se hicieron sobre papiros egipcios. No demuestra nada el hecho de que no poseamos documentos alquímicos de la primera civilización egipcia, ya que una de las características esenciales de todo arte sagrado es la transmisión oral. En la mayor parte de los casos, su registro por escrito constituye un primer indicio de decadencia, o bien revela el temor a que pudiera perderse la transmisión oral. Por tanto, es del todo natural que el llamado Corpus Hermeticum, que abarca todos los textos atribuidos a Hermes, Tot, haya llegado hasta nosotros en lengua griega y redactado en un estilo más o menos platónico. Sin embargo, tales textos reconocen esencialmente el auténtico legado de una civilización distinta, y no son en modo alguno invenciones griegas arcaizadas, como demuestra su fecundidad espiritual. A nuestro juicio, pertenece también al mismo corpus la llamada tabla esmeraldina, que pasa a ser una revelación de Hermes Trismegisto, y que con razón los alquimistas de lengua árabe y latina consideraban como la verdadera tabla de la ley de su arte. No hay texto original de la tabla esmeraldina. Hasta nosotros ha llegado solo en versiones árabe y latina, al menos por lo que ha podido comprobarse hasta la fecha. Sin embargo, el contenido da fe de su autenticidad. Habla también en favor del origen egipcio de la alquimia del cercano Oriente y del Occidente, la circunstancia de que una serie de operaciones manuales relacionadas con la alquimia y que utilizan el lenguaje simbólico alquímico se representan en grupo y coordinadamente tanto en los textos del tardío egipcio como en los formularios medievales, lo cual permite observar la procedencia egipcia de ciertos elementos. Entre estos procesos figuraban, además de la manipulación de metales y la elaboración de colorantes, la fabricación de piedras preciosas artificiales y del vidrio de color,
arte que en ningún otro lugar floreció tanto como en Egipto. Por otra parte, toda la artesanía del antiguo Egipto a base de metales y minerales estaba informada por el afán de extraer de la materia terrestre sus más secretas y preciadas esencias, motivo espiritual afín al de la alquimia. La Alejandría del tardío Egipto fue probablemente el crisol en el que, junto a otras ciencias y artes cosmológicas, adquirió la alquimia la forma en que hoy la conocemos, aunque sin experimentar en ello transformaciones esenciales. Entonces, la alquimia debió apropiarse ciertos motivos de leyendas griegas y asiáticas, lo cual no debe considerarse como un proceso arbitrario. La formación de una auténtica tradición se asemeja a la de un cristal que va asimilando partículas afines para incorporárselas de acuerdo con unas leyes unificadoras. A partir de esta época pueden observarse dos corrientes en la alquimia. Una es de calidad eminentemente artesana. Los símbolos alusivos a una obra interna aparecen aquí como algo supeditado a una actividad profesional. Solo se mencionan ocasionalmente y los maestros se limitan a conservarlos. La otra utiliza las operaciones metalúrgicas como una alegoría, de modo que podemos preguntarnos si llegaban a practicarse en realidad. De aquí que muchos hayan pretendido hacer distinciones entre una alquimia artesana, más antigua, y la llamada alquimia mística, injertada posteriormente en aquella. Pero en realidad se trata de dos aspectos de una misma tradición, y de ellos el que se refiere a la alquimia simbolista es sin duda el que refleja más fielmente el legado arcaico. Cabe preguntarse cómo pudo la alquimia, con toda su carga de mitología, ser aceptada por las religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. La explicación debe buscarse en que las ideas cosmológicas propias de la alquimia, que se refieren tanto a la naturaleza externa, metálica o simplemente mineral, como a la naturaleza interna o el alma, estaban ligadas de manera orgánica a la antigua metalurgia, por lo que este fondo espiritual fue aceptado simplemente como un conocimiento de la naturaleza, physis, en el más amplio sentido de la palabra, junto con las técnicas del oficio, de forma semejante a como el cristianismo y el islamismo incorporaron a su mundo espiritual el legado pitagórico que encerraban la música y la arquitectura. Desde el punto de vista cristiano, la alquimia era algo así como un espejo natural de las verdades reveladas, la piedra filosofal que puede convertir los metales ordinarios en oro o plata, es la representación de Cristo, y su obtención, por medio del fuego que no quema del azufre y del agua consistente del mercurio, simboliza el nacimiento del Cristo Manuel. Con la asimilación a la fe cristiana, la alquimia quedó espiritualmente fecundada, mientras que el cristianismo avanzó gracias a ella por un camino que, a través de la contemplación de la naturaleza, podía conducir a la verdadera gnosis. Con mayor facilidad aún, se adoptó el arte hermético al mundo espiritual del Islam. Este estuvo siempre presto a reconocer como legado de antiguos profetas cualquier arte preislámico que se ofreciera bajo el signo de la sabiduría. Por ello, en el mundo islámico se equipara a menudo Hermes Trismegisto con Enoc, Idris. La doctrina de la unidad del ser, la esotérica interpretación del credo unitarista islámico, dio al hermetismo un nuevo eje, o por decirlo con otras palabras, restituyó toda su amplitud al primitivo horizonte espiritual, liberándolo de la fragosidad del helenismo tardío.
con su paulatina incorporación al mundo espiritual de la antigüedad clásica y de la religión semítica, la alquimia amplió su acervo de imágenes que alcanzaron una espectacular diversificación. Sin embargo, ciertos rasgos fundamentales característicos de la alquimia en lo que ésta tiene de arte permanecieron constantes a lo largo de los siglos y se convirtieron en sus distintivos específicos. Entre ellos figura, en lugar destacado, un plan concreto de la obra alquímica. Cada una de las fases se designa por medio de determinados procesos, no siempre realizados a mano, pero plásticamente descritos, así como por cierto cambio en los colores de la materia. En el mundo romano cristiano, la alquimia penetró primero por Bizancio y después, en mucha mayor medida, a través de la España musulmana. En el mundo islámico, la alquimia había alcanzado ya su apogeo. Diabin ibn Ayyan, discípulo del sexto imán chiita, Jafar as-Sadiq, fundó en el siglo VIII después de Jesucristo una verdadera escuela que ha dejado centenares de escritos alquímicos. Sin duda porque el nombre de Diabir se había convertido en el símbolo de las enseñanzas alquímicas, el autor de la Summa Perfectionis, un italiano o catalán del siglo VIII, le dio la forma latina de Geber. Con la adopción de la ideología griega por el Renacimiento, irrumpió en Occidente una nueva ola de alquimia bizantina. Durante los siglos XVI y XVII se imprimieron muchas obras alquímicas que hasta entonces solo habían circulado en manuscrito y en forma más o menos secreta, con lo cual el estudio de la hermética adquirió un gran auge, aunque no tardó en entrar en decadencia. Se ha dicho a menudo que en el siglo XII el hermetismo europeo alcanzó su máximo esplendor, pero en realidad su decadencia se había iniciado ya en el siglo XV, a medida que el pensamiento occidental tendía a hacerse más humanista y fundamentalmente más racionalista, le ganaba terreno a aquella visión general del mundo espiritual e intuitiva. Es cierto que al principio, en el umbral de la Edad Moderna, los elementos de una auténtica gnosis, desplazados del ámbito teológico por el carácter unilateralmente sentimental de la nueva mística cristiana de una parte, y por la propensión agnóstica de la Reforma de la otra, se refugiaron en las especulaciones alquímicas. En este momento cabe incluir fenómenos tales como las reminiscencias herméticas que se observan en Shakespeare, Jacob Boehme y Johann Georg Gichtel. Más que la alquimia propiamente dicha, perduró la medicina derivada de la misma, a la que Paracelso dio el nombre de medicina espagírica, denominación derivada de las voces griegas que corresponden a los términos alquímicos solve et coagula. En general, la alquimia europea de la época posrenacentista tiene un carácter fragmentario. Para ser un arte espiritual le falta el fondo metafísico. Esto puede decirse de sus últimos exponentes del siglo XVIII, a pesar de que, junto a los carboneros de entonces, algunos hombres eminentes como Newton o Goethe se dedicaron a ella con ahínco y sin éxito. Este es el momento de señalar que no puede existir una alquimia libre pensadora y hostil a la religión, pues el primer requisito de todo arte espiritual es el reconocimiento de todo aquello que la condición humana, en su situación de superioridad y de peligro, precisa para su salvación. El que ya existiera la alquimia antes de la era cristiana no prueba nada. Siempre fue la parte orgánica de un legado que, en cierto modo, abarcaba todos los momentos de la existencia humana. Pero,
puesto que el cristianismo revela unas verdades desconocidas en épocas anteriores, la alquimia se destruiría a sí misma si se negara a reconocerlas. Por lo tanto, es un grave error afirmar que la alquimia o la ciencia hermética es algo así como una religión autosuficiente e incluso un paganismo disimulado. Semejante criterio encierra necesariamente el germen del racionalismo y de la adoración del hombre, por lo cual anularía de antemano todo esfuerzo encaminado a lograr el magisterio interior. Cierto que el espíritu sopla donde quiere, por lo que no se pueden poner exteriormente barreras dogmáticas a su manifestación, pero no es menos cierto que el espíritu no iluminará a quien le niega a él o al Espíritu Santo en cualquiera de sus revelaciones. En efecto, la alquimia, que en sí no es una religión, necesita ser confirmada por el mensaje de salvación o revelación dirigido a todos los hombres, y esta confirmación consiste en que su propio camino y su obra constituyen el medio de acceso al eterno significado del mensaje de salvación. No quisiéramos extendernos más acerca de la historia de la alquimia, bastante imprecisa de por sí, porque, en general, el arte esotérico como la alquimia se transmite oralmente. Solo pondremos de relieve una cosa: el que muchos textos alquímicos sean apócrifos o citen a autores que no puedan ser situados cronológicamente, no resta en modo alguno valor al texto, pues, aparte que la investigación histórica y la ciencia alquímica son cosas distintas por completo, estos nombres, como en el caso del latinizado Geber, suelen ser más que firmas, indicios que señalan una determinada rama de la transmisión. Si un texto hermético es auténtico, o sea, si responde a verdades, conocimientos y experiencias reales, o si ha sido urdido arbitrariamente, es algo que no pueden revelar el estudio filológico ni la comparación con la química empírica. La piedra de toque es la cohesión espiritual de todo el legado en sí. Alquimia de Titus Burckhardt @audiolibro humano